podeu fer-nos la petició, us afegirem al grup de WhatsApp per estar assabentats dels propers. La idea amb aquest... Bueno, cridarem. La idea amb aquest afterwork és crear un ambient distès, informal, i fomentar una mica que la gent entri en contacte, intercanviïn, que es coneixin entre ells, intercanviïn targetes de visita si s'escau, i crear una mica de networking. Llavors, cada afterwork l'obrim amb una xerradeta de 15-20 minuts i sempre intentem fer venir gent especial, interessant, gent de la que podem aprendre coses. Gent que ens expliquin experiències o bé personals, de superació, o bé empresarials. A veure. Perdoneu, Cap allà, tio. Bueno, sí. A veure... Hi ha una tècnica. Sí. Avui, plegarem a les 8:30, els afterworks duren de 7 a 8:30 i ens agrada que hagueu vingut. Les begudes, evidentment, van a càrrec d'Andorra Telecom i avui presentem la Dona Alcalà. La Dona Alcalà, molts de vosaltres ja la coneixeu, està especialitzada en assessorament mercantil i societari a empreses, sobretot en base tecnològica, assessores també amb acceleració de startups, amb venture capital i business angels. Es mou amb tot aquest tema. És experta en gestió de rondes d'inversió, tant en fase inicial, el que se li diu seed capital o early stage, com en fases més avançades, ja growth capital, o leverage buyout, desinversió i tots aquests temes. Els que esteu més ficats en el món de l'emprenedoria segur que tot això us sona, aquí veig el Miquel que riu del niu, molt bé. Llavors, és cofundadora del despatx i Mindset Grow, que té presència tant a Espanya com a Andorra. Fa part també del comitè d'inversió d'Idodi Venture Capital i col·labora amb Connector Startup Accelerator a Barcelona. A banda, també és docent a la Universitat Abat Oliva i a l'Institut Superior de Dret i Economia de Madrid, entre altres. Fa diverses intervencions per aquí per allà. Puntuals. I avui... Apagaré el micro, serà més. Vale. Apaga el micro. I avui la Dona Alcalà ens parlarà de l'ecosistema emprenedor andorrà i ens comentarà una mica els errors que acostumen a cometre els startups, amb què s'ha de vigilar i com està una mica el futur de l'emprenedoria a Andorra, com intueix que pot anar. Sí, llavors la xerrada la farem en castellà perquè ha vingut gent de fora que ens han fet la petició, llavors si no us sap greu passarem al castellà per la xerrada i res, dona la benvinguda a la Dona. Hablaré en español, pero nada, 5 segundos en català. Primer per agrair a Andorra Telecom per convidar-me en aquesta jornada i poder compartir una mica el que faig jo i el que fem nosaltres com a equip, ¿no? Y bueno, ahora voy a empezar. Voy a empezar porque mucha gente, yo estoy viendo que hay muchísimas caras desconocidas para mí, otros son clientes, amigos que han venido aquí porque no tenían nada más que hacer seguro. Y quiero empezar diciendo, para los que no me conocéis, sobre todo, 2 cosas que no son tan obvias de mí. La primera es que soy andorrana, y no lo parece, ¿no? Y la segunda cosa no tan obvia de mí es que muchos me dicen, pero tú eres muy joven, pero en realidad yo, aquí quien dice 9 años ejerciendo la abogacía en España y unos 5 o 6 años emprendiendo, pues digamos, mi propio proyecto emprendedor que nació aquí en Andorra porque mi socio también es andorrano y a los dos nos hacía especial ilusión, pero sobre todo mucho interés en venir a iniciar el proyecto de nuestras vidas en nuestra casa donde nos hemos criado, con la gente con la que nos hemos criado y ver un poco cómo podemos con nuestro propio proyecto y con el ecosistema que se está creando alrededor conseguir validar, ¿no? Y vamos a hablar de estos temas en nuestro modelo de negocio y salir fuera. Empezamos
creándolo aquí en Andorra, pero también, decía Jordi, estamos en España. Y de lo que vengo a hablaros es un poco de mi experiencia personal, profesional, trabajando con empresas tecnológicas, especialmente empresas tecnológicas que se encuentran en España. Desde fases muy iniciales, desde aquel que solamente tiene un PowerPoint, una idea y no tiene ni un duro, hasta aquel que ya tiene un proyecto que el mercado le está comprando y que ya factura y que busca pues, hacer ese crecimiento o internacionalización fuera, o en Europa o fuera de Europa, ¿no? Entonces, veo un poco, desde mi experiencia he tenido la gran suerte de rodearme de empresas un poco de diferentes tamaños y también de diferentes sectores, porque bueno, uno de los privilegios de poder estar en nuestro caso en Barcelona, que es un ecosistema que está muy consolidado, donde a diferencia de Andorra, pero Andorra tiene sus cosas interesantes que comentaré luego, pues ya es un sistema que están todos los agentes muy bien conectados, y eso permite al emprendedor también tener facilidades a la hora de hacer crecer su proyecto emprendedor, porque tiene a los agentes, proveedores, clientes, inversores muy cerca, ¿no? Pero al mismo tiempo he tenido la suerte de poder trabajar con inversores, porque cuando ayudas a ese emprendedor que ya está creciendo y que va a entrar su inversor dentro, al final también tienes contacto directo con el inversor. Tienes contacto directo ya sea con el business angel pequeño que pone un ticket pequeñito de 50.000 euros, que bueno, que para algunos 50.000 ya es, hasta aquel fondo de inversión, sociedad de capital riesgo, que decide firmar un acuerdo de inversión de $500.000 donde las condiciones son distintas. Y cuando tienes la oportunidad de sentarte con inversores, con sus abogados y ver cómo juegan o cómo negocian esos acuerdos para entrar en el capital social, y después ver cómo van los emprendedores implementando sus estrategias con la ayuda de ese inversor, al final también nos ha permitido a nosotros y a mí ver un poco cómo se cierran esas rondas, qué es lo que buscan los inversores, qué condiciones exigen a las empresas. Y con todo esto es lo que vengo un poco a explicar, ¿no? Lo que sí que nosotros nos dimos cuenta es que al final la mejor forma de aprender es de los errores, y decidí, cuando estábamos hablando con Jordi qué tema hablar, pensé, pues hablar de los errores es lo más interesante, porque al final coges la idea y dices, vale, este es el reto y cómo lo puedes solucionar, o cómo otros emprendedores muy parecidos a mí lo han solucionado. Y vengo a hablar pues precisamente de esto. Creo que uno de los errores del emprendedor, hay varios, ¿no? Pero desde el punto de vista jurídico, obviamente voy a hablar siempre desde el punto de vista jurídico, nos hemos dado cuenta que hay algunos elementos, errores que son muy comunes en todos los emprendedores, ¿no? Y uno de ellos es cuando no tienen un modelo de negocio que realmente es sostenible, es viable y es rentable. Al final, ya no es una cuestión de tener un business plan, que algunos dicen lo tienes, no lo tienes, otros lo tienen más desarrollado, sino que realmente se haya estudiado el modelo de negocio. Y digo esto porque cuando vienen los emprendedores con esa idea, y os hablo del emprendedor que va a empezar desde cero, tienen en mente cómo van a ejecutar esa idea, pero nunca, o sea, antes de diseñar la ejecución de esas ideas, no han intentado probar si ese modelo de negocio que tienen en la cabeza es realmente viable, sostenible, y si el mercado realmente compraría esa idea, ¿no? Entonces, cuando nosotros vemos, cuando tenemos la suerte de sentarnos con emprendedores que vienen con sus ideas para dar forma jurídica, al final siempre lo que vemos es que hay un error a la hora de encajar sus modelos de negocio, porque no ven o no han estudiado suficientemente si ese modelo es lo suficientemente viable, sostenible y sobre todo rentable, porque al final el negocio lo que se pretende es ganar dinero, ¿no? Entonces nosotros como asesores lo que buscamos siempre es dar ese encaje jurídico a esas ideas que tienen, ¿no? Y una vez tienen esa idea de negocio, ¿cómo lo vamos a dibujar en un plan con las acciones muy detalladas de cómo vamos a ejecutar
nuestra idea de negocio. Entonces, creo que un momento crítico es este, ¿no? El paso inicial es el tener ese modelo de negocio bien definido y que hayan como mínimo probado si esto funciona o no. La labor del abogado aquí es sobre todo en el momento de ejecutar las ideas, porque obviamente nosotros entramos en la parte empresarial, pero sí en la ejecución, diseñar realmente, correctamente, qué forma jurídica se le va a dar a esa idea, qué forma jurídica se le va a dar a esas alianzas estratégicas, qué forma jurídica se le va a dar a esos talentos que se van a incorporar, ya sea como trabajadores, como advisors, como consejeros, pues todas estas fórmulas jurídicas, ¿no? Pues al final es coger la idea y darle la forma jurídica a lo que tiene. Y es lo que nosotros solemos hacer. Y muchas veces, cuando tienen el business plan ya redactado, pues les falta esa parte jurídica, que es de una parte importante, porque en definitiva el inversor lo que quiere es saber esto que tienes en la cabeza materializado, qué forma tendrá, ¿no? Tanto jurídica, pero también en cuanto a productos, servicios, ¿no? Entonces este vendría a ser como un error principal. Otro error que vemos bastante cuando estamos con ellos es el del equipo. Y tenemos la suerte de sentarnos con muchos inversores, de participar en diferentes foros de inversión, y lo que nos dicen es, al final, el inversor invierte en personas. No invierte en proyectos, invierte en las personas que van a ejecutar ese proyecto que aparentemente parece que es rentable, que es viable y que va a hacer que su inversión sea rentable. El equipo es importante. Siempre nos dicen, nos hemos encontrado desde casos en que el emprendedor es un emprendedor solitario, y después hay equipos de 3, 4, incluso más, ¿no? Y nos preguntan qué estructura jurídica es la que realmente tiene éxito. Esto. Al final, nosotros lo que vemos, porque tenemos hoy en día startups, empresas de fundadores andorranos que ya se han ido fuera porque sus productos están a nivel internacional y su mercado está fuera, que han empezado solos, con un único socio, y que hoy en día pues son más en el equipo, ¿no? Lo que está claro es que siempre que hay un negocio, y esto nos lo ha enseñado la práctica y como abogados lo hemos visto, que hay más éxito aquel que se sabe rodear. O sea, tanto si eres un socio único en la compañía, es importante que te sepas rodear de gente que pueda aportar valor a tu compañía, ya sea pues con colaboradores, con aliados, con proveedores interesantes, etcétera. Lo que está claro es que necesitan un equipo, y encontrar un equipo es lo complicado. Encontrar un equipo, tanto para el equipo que va a desarrollar, el equipo que va a ejecutar ese proyecto, no es tan fácil. Pero lo que sí os puedo decir, cuando nos toca cerrar compañías, porque también las hemos cerrado, puedo deciros que al final el por qué se cierran puede ser por muchos motivos, ¿no? Pero la principal es porque hay un conflicto de socios, porque las reglas del juego entre ellos o bien no se han escrito desde el inicio y por tanto nunca no se han molestado por tener un pacto de socios que deje bien claro cómo van a trabajar entre ellos, cómo van a resolver los problemas, no de ahora, porque probablemente al principio es todo muy bonito, los problemas del futuro, y a medida que va creciendo la compañía, cómo queremos que sea ese crecimiento, ¿no? Y muchas veces dicen, yo no tengo tiempo para pensar en eso del futuro cuando todavía estoy en una fase inicial, pero es importante. O como mínimo, si no es al inicio, tener presente que es importante que a medida que va cogiendo forma el proyecto, es importante establecer las reglas del juego. El conflicto de socios suele ser uno de los problemas, si no el principal, pues, pero uno de los que más se suceden en la práctica. Y entonces es importante tener ese pacto de socios que regule esas relaciones. Otro motivo por el cual puede fallar, que vemos que los equipos
no funcionan y eso puede suponer el fracaso y entonces es un error, es cuando se sientan en nuestro despacho y vemos que el equipo tienen todos un mismo perfil profesional. Y entonces en ese momento nosotros sabemos que van a tener que o bien contratar, y no todo el mundo tiene dinero para contratar, o bien van a tener que buscar un equipo que se complemente, ¿no? Lo típico, pues alguien quiere desarrollar un software y los tres son ingenieros. O alguien quiere hacer una aplicación de moda, influencers y tal, y solo son influencers. Y entonces se necesita, cuando vemos que los equipos no acaban de funcionar y puede suponer el fracaso del proyecto y todavía ni han empezado, cuando los perfiles profesionales son muy similares. Y hablando con inversores con los que trabajamos, el otro día, pues aprovechando que iba a hacer esta charla, le pregunté, oye Luis, tú dime, cuando tú buscas cuando tienes una startup delante y quieres invertir, ¿el equipo cómo tiene que ser? Y entonces dice, tiene que tener 3 perfiles en la compañía, como mínimo. Dice, tiene que haber un CEO, que al final es la persona que conoce el negocio. Tiene que haber un responsable de marketing, porque al final queremos vender y entonces tenemos que saber cómo vamos a trasladar ese producto al mercado, cómo lo vamos a comunicar y de qué forma lo vamos a vender. Por tanto, tiene que haber un responsable de marketing, el CMO, y tiene que haber, si es tecnológico, porque al final nosotros también solo trabajamos con tecnología, tiene que haber un ingeniero, un CTO, una persona responsable de esa tecnología. A veces, posiblemente solo tengamos los 2 perfiles y se pueda subcontratar o tener a alguien como un colaborador y demás, ¿no? Pero en definitiva, lo que me vino a decir Luis es que estos 3 perfiles son necesarios para proteger el desarrollo, mantener el desarrollo de la aplicación, la persona que sabe cómo funciona el mercado y a dónde se sitúa ese producto o ese servicio en el mercado, que entienda el negocio, y luego el que sepa venderlo y comunicarlo. Hay personas que en una sola persona tienen esas 3 virtudes, el conocer el mercado, saber vender y además también saber de desarrollo. Entonces esto ya es perfecto, ¿vale? Pero sí que vemos que cuando el equipo falla es o porque son perfiles muy similares, o bien porque ha habido un problema a la hora de establecer las reglas del juego. Y antes hablaba del pacto de socios y me parece que no sea algo importante. Yo siempre que tengo la oportunidad de dar charlas en la universidad, digo siempre que el pacto de socios viene a ser la Biblia del emprendedor. La Biblia tampoco, pues sí, es la Biblia. Al final es un documento que se redacta al principio o durante el momento de constitución o cuando tiene que entrar un inversor, donde se establece todos los peores escenarios en los que se puede encontrar la empresa, y también se redacta todas las cláusulas de posibles escenarios en los que se encuentre la empresa en los próximos 3, 4, 5, incluso a veces con una proyección más larga. Y es un documento que una vez lo tienes, lo guardas, ¿no? Pero que cuando hay un conflicto se saca y se revisa cómo se había previsto resolver esos conflictos. Y la prueba nos dice también, desde nuestra experiencia, cuando nos toca abrir una ronda de financiación o incluso liquidar una compañía, nos dice que cuando no hay nada, no hay un pacto de socios, lo más probable es que acabemos cerrando. Y nos ha pasado. Todas las empresas que hemos acabado cerrando ha sido porque no tenían un pacto de socios para salvaguardar la compañía, ¿no? Y esto, pues, bueno, esto pues es un problema y es algo que nosotros siempre recomendamos a nuestros clientes que como mínimo se tomen la molestia de redactar, porque en este documento no solo se prevé cómo van a entrar esos socios futuros inversores, no solo se prevé cómo se van a tomar determinados acuerdos estratégicos de la compañía, sino también a nivel de internacionalización de las compañías. Yo he visto muchos pactos de socios, ¿no? Pero siempre llega un punto en la compañía, el pacto de socios también se puede ir adaptando y modificando a medida que el modelo de negocio, el producto o el negocio va creciendo, ¿no? Pero sí que nos hemos dado cuenta que incluso hay
hay pactos de socio donde nosotros hemos establecido de qué forma se va a llevar a cabo la internacionalización, si a través de filiales y cómo. Es decir, al final yo estoy en una matriz, si hacemos una filial, ¿quién va a entrar en esa filial? Entonces, ese juego de control, de poder controlar también las filiales desde la matriz, etcétera, etcétera, ¿no? Y también, pues eso, pues quién va a entrar, cómo se van a transmitir, vender y comprar las participaciones, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero básicamente, bueno, pues eso, no sé si después me hacéis preguntas, ¿no? No sé si vosotros tenéis un pacto de socios los que estéis aquí, pero seguramente que la gran mayoría de vosotros lo tiene. Al principio era más difícil encontrar este documento, ahora ya los estamos viendo que ya están más de esto, ¿no? Pues decía que uno era el modelo de negocio, otro era el equipo, y el otro es el de saber atraer ese talento, ¿no? Cuando vemos que una empresa fracasa, es porque o bien no han encontrado el talento necesario para incorporarlos a la compañía y para poder ejecutar e implementar todas esas estrategias, o bien, teniéndolos dentro, se han marchado. Entonces, nos hemos encontrado con, bueno, pues, o bien desde la parte jurídica que nos toca, pues contratos que no se han redactado correctamente y que por tanto no se han previsto pues, incentivos para los trabajadores. Hay mil y una formas hoy en día para incentivar a trabajadores, pero también problemas de talento que se va a la competencia y no haber previsto esos escenarios. Nosotros tenemos ejemplos de empresas que tienen a sus personas clave en la compañía y que se han acabado marchando a la competencia, y además en esos contratos no haber previsto pues las típicas cláusulas de una competencia postcontractual, de ver de qué forma proteger el know-how y lo que han aprendido esos trabajadores y no llevarlo directamente a la empresa de competencia. Entonces, otro error común es o bien no hacer contratos, es algo que sucede, o bien que esos contratos, porque no se quieren gastar ni un duro en un abogado, y yo lo entiendo porque a veces son caros, y querer hacerlos ellos mismos y después ver que, bueno, pues que hay problemas en la ejecución de ese contrato, que hay incumplimientos, y entonces luego es más caro pues resolver esos errores, ¿no? Entonces, otro error que vemos suele ser el de la contratación y el cómo atraen y articulan sus relaciones con sus trabajadores. Otro error que vemos bastante es el de no proteger bien su negocio. Y aquí no solo es el tema contractual, pues también el tema de los intangibles. Y os voy a dar un ejemplo de un caso que llevamos en el despacho hace ya 2 años, ¿no? Teníamos una empresa que ya estaba facturando 300.000 euros y estaba buscando un inversor que le ayudara a crecer y empezara a introducir su producto en otros mercados, en Europa y también en Estados Unidos. Pero tenía muy claro, y esto pasa mucho, que muchos emprendedores tienen muy claro desde el principio que su producto es muy internacional. Y tienen muy claro algunos de ellos que su producto se va a vender, se tiene que vender, porque es un producto específico para ese tipo de mercado, ya sea Estados Unidos, Rusia o Alemania. Y lo tienen claro porque en el business plan ya está redactado. Pero no se han preocupado en proteger esos intangibles. Y me refiero sobre todo a las marcas, ¿no? Y en este caso nos encontramos con una empresa que ya tenía, ya estaba facturando, sus inversores de mucho prestigio en el mundo de las sociedades de capital riesgo en España, estaban ya preparando el dinero, cerramos la ronda de financiación, y en el momento de empezar a penetrar en esos mercados nos dimos cuenta de que no podían vender su producto en Italia, y llevaban tiempo vendiendo, no podían vender su producto en Italia porque esa marca, ¿cómo lo explico? Esa marca iba en conflicto con otra marca.
había una marca en Italia que operaba y vendía esos mismos productos y servicios y que era muy parecido, y entonces acabamos pleiteando. Esto es un problema, porque al final recuerdo ese consejo de administración en el que nos dijeron yo te pedí dinero para internacionalizarme y resulta que esta marca que está consolidada en España y en Francia, si me voy a Italia, que es donde quiero estar porque tengo mercado, lo tengo que hacer con otra marca. Pues claro, la cara de los inversores es o lo solucionas o lo solucionas, y esto se tenía que haber previsto. Entonces esto es un error que cada vez cometen menos, pero que es importante recordar, porque muchos caen en esa trampa, en decir, no, yo vendo aquí, pero porque estoy testeando mi producto aquí, y no haber mirado si en el mercado hay algún producto muy parecido al tuyo, con una denominación, con una marca comercial muy parecida a la tuya, ¿no? Y después tener ese problema de no poder registrar tu marca o no poder vender directamente tu producto en ese mercado. Y eso supone pues ir a la Oficina Española de Patentes y Marcas, a la OAMI, ir a los tribunales de Estrasburgo, que en este caso nos fuimos al final a todas las instancias para que nos dejaran como mínimo vender en una clase. O sea, para que os hagáis una idea, pueden vender en toda Europa, y en Italia solamente pueden vender de toda la gama de productos que tienen, solo pueden vender un producto. Y esto, pues obviamente de cara a tus inversores y también de cara a ti mismo como emprendedor, pues es un error que se podía haber evitado, pues especialmente si Italia era un mercado que tenías previsto entrar, ¿no? Proteger el intangible es importante porque al final es el valor, ¿no? Aporta valor a la compañía, y precisamente en esas fases iniciales, aunque no tengas muy claro, pues hacer este primer estudio es importante. Y después también está el tema de cuando tienes que contratar os explico otro caso de errores en la contratación o en la hora de proteger tu modelo tu producto, tu negocio. Nos encontramos con una startup que había contratado a un desarrollador para confeccionar, para desarrollar su aplicación tecnológica. Y finalmente se hizo sin contrato, sin nada, todo verbal, y está muy bien porque sois amigos y tal, no, de confianza, dona, no te preocupes, es amigo y tal. Y al final ese desarrollador salir de la compañía, marcharse y quedarse con el software, en una fase en la que están presentando su producto a potenciales inversores. Entonces ves retrasada la inversión porque los inversores se quedan sin palabras quería invertir en este proyecto, resulta que el desarrollador se les ha ido, ¿no? Y esto de cara también a tus potenciales proveedores, clientes, ¿no? Pues queda un poco, bueno, queda mal, y además sobre todo queda pues de alguien que no ha cuidado bien, pues si todo se basa en un software, no haber protegido, no haber redactado un contrato, no haber establecido cómo se tiene que desarrollar eso, cómo se tiene que hacer la entrega de ese software, pues también es un problema. Y últimamente estamos viendo muchos problemas aquí, ¿no? Hasta el punto de llegar a los tribunales para pelear por un software o para pelear por un código fuente, lo que supone para el emprendedor el no haber hecho eso, el no haber redactado un contrato que asegure y proteja bien su negocio, lo que supone gastarse muchísimo dinero, invertir muchísimo tiempo y esfuerzo en un asunto, en un problema que, bueno, de haber tenido ese contrato no se hubiese producido, ¿no? Y ya el último error, o sea, he intentado hacer, pero tampoco tengo mucho tiempo. Luego el último error que vemos es cuando estamos en el despacho y viene alguien con un proyecto y dice que todavía no ha constituido la sociedad, y que, bueno, que este es su business plan y que busca un inversor. Entonces, esto, ostras, primero que me preocupa, ¿no? Y además no es tan fácil pedir a un inversor, ganarte la confianza de un inversor, pedirle dinero cuando no tienes nada, ¿no? Y creo que un error común de los emprendedores, no de todos, pero sí de algunos,
es buscar la ronda de financiación demasiado prematuramente, demasiado rápido, en una fase en la que, ostras, primero deberías validar ciertos aspectos fundamentales de tu negocio y después, en todo caso, presentar tu proyecto al inversor. Y aprovechando que estaba con ¿no? ¿Cuándo es el perfecto momento para que un emprendedor con un proyecto ya pueda presentarse delante de un inversor? Y nos decía lo siguiente, dice, al final es cuando tengan un proyecto que ya hayan testeado, probado en el mercado, cuando ya tengan unas ciertas métricas que puedan decir, mira, sí, o sea, gente me está comprando la idea, gente está probando mi producto. Y cuando, y esto es muy importante, me dice, y sobre todo cuando el emprendedor esté trabajando full time en el proyecto. Porque nos encontramos con emprendedores que bueno, tienen un trabajo y en mis ratos libres desarrollo el proyecto, ¿no? Pero cuando el emprendedor se dedica full time a ese proyecto, entonces ese es un buen momento para entrar, porque al final el inversor, y como decía al principio, invierte en las personas, y si va a poner dinero, como mínimo lo que busca el inversor, es que la persona que va a utilizar su dinero y que se va a gastar su dinero esté trabajando exclusivamente en ese proyecto y no en sus ratos libres o en sus ratos de ocio. Y hablando de dinero, no sé si es error, pero otra cosa, problema que vemos cuando nos encontramos con emprendedores es que no saben gestionar de forma correcta, de forma eficiente el dinero. Y recuerdo una cosa que me dijo uno de los clientes cuando cerramos una ronda de financiación, me dijo, mira Donna, es muy fácil gastarte 2.000 euros, muy fácil, o 1.000 euros, pero es muy complicado saber cómo gastar de forma correcta y de forma eficiente 200.000, medio millón, 1 millón o 2 millones de euros. El saber gestionar el dinero correctamente puede hacer que el proyecto sea exitoso. Y muchas veces pues, lo que sí vemos es que desde la parte del emprendedor, del equipo emprendedor, tienen pocos conocimientos en materia de finanzas, de cómo financiar, cómo gestionar el dinero de la compañía. Y desde un inicio hay que saber hacerlo de forma correcta. ¿Qué es lo que vemos para solucionar ese problema, que en definitiva es un reto? Pues a medida que va creciendo la compañía, el buscar a un responsable financiero, a un CFO que os pueda ayudar en esos aspectos, es a veces una muy buena inversión, ya sea en formato un contrato de prestación de servicios y puntualmente viene de eso, o incorporarlo en la compañía porque la compañía está ganando o está facturando gran cantidad de dinero y entonces es el momento de ver cómo estamos gastando correctamente ese dinero. Entonces, este es otro de los errores. En Andorra, ¿qué es lo que estamos viendo? O sea, desde que empezamos aquí en Andorra, lo que hemos visto ha sido una evolución en materia legislativa, pero también en materia administrativa. Se han puesto las pilas, vamos a ver de qué forma vamos a empezar a simplificar los trámites burocráticos. A nivel legislativo se intenta, bueno, en julio de 2018 salió la ley de soporte al emprendimiento, donde se hacen muchas referencias a cómo fomentar el emprendimiento, cómo simplificar los trámites, cómo digitalizar los trámites, cómo ayudar en la innovación, cómo ayudar a que las empresas andorranas sean más competitivas e incluso cómo internacionalizar
ayudarlas a hacer ese paso internacional y cómo internacionalizarlas, ¿no? Queda pendiente, y creo que será muy interesante ver lo que pasa en los próximos años, cómo se va a redactar ese reglamento que desarrolle la ley, y ahí vamos a estar todos pendientes. Pero decía que hay Actúa tiene ayudas a los emprendedores. Hasta hace poco cerraron las subvenciones, la segunda edición de subvenciones. Ha habido modificaciones en materia de cotizaciones para los autónomos, para emprendedores, y creo que también esto es interesante, con lo cual veo que bueno, es un ecosistema que a nosotros especialmente y a mí personalmente me hace mucha gracia vivirlo, porque en definitiva es un ecosistema que está en construcción. Y la suerte de Andorra, y lo que nos preguntan muchos clientes, ¿y qué hay en Andorra? ¿Y por qué es interesante Andorra? Al final, lo que yo veo más interesante en Andorra es el acceso a la gente. O sea, es muy fácil acceder a la administración pública, hablar con la persona concreta que va a aceptar tu autorización de inversión extranjera, a hablar con la persona que va a abrir tu comercio. Esa facilidad, pues si te vas a España no es tan fácil, o incluso el poder tener acceso a gente de la administración pública que te pueda ayudar en tu proyecto. Creo que esto es lo más interesante, porque ser un país pequeño, pues esas facilidades pues son interesantes. Aparte de toda la parte de todo el marco fiscal, que obviamente es interesante, pero creo que sobre todo es que se está construyendo un ecosistema. Hay inversores, hay fondos, hay bancos interesados también en empezar a crear programas para fomentar la creación de empresas y para fomentar el emprendimiento. Y bueno, todos estos agentes que están saliendo, y que poco a poco yo creo que el reto aquí en Andorra va a ser que todos esos agentes de administración pública, bancos, inversores, emprendedores, todos ellos estén conectados, que es algo que al final pues, en otros ecosistemas ya más consolidados se ve, ¿no? Creo que el reto está ahí, el de poder conectar, que estamos, bueno, entiendo que estamos por esa vía de ir conectando con otros países también, pues para que emprendedores de aquí puedan salir fuera y aprovecharse pues de otros ecosistemas más avanzados. Y bueno, yo creo que un poco pues esto, no sé si tenéis preguntas. Pues sí, podemos abrir una ronda de preguntas. Yo sí que quería hacer un poco la parte que has comentado del pacto de socios. Es verdad que es una de las partes que cuando estás empezando un proyecto más aburre. Es una parte muy administrativa, muy aburrida, pero es verdad que es una inversión de futuro, porque si en algún momento alguno de los socios pierde la motivación, por ejemplo, pues tienes unas reglas para que esta persona pueda salir sin generar conflictos, sin llevarse parte del conocimiento, y al final es importante. A lo mejor al principio no hace falta que sea muy completo el pacto de socios, pero por lo menos tener unas bases, ¿no? Sí. Y también pues tener en cuenta qué pasa si entran otros inversores, cómo se diluyen las partes, si se van a diluir todas en la misma proporción o no. Y es verdad que es un apunte muy interesante, que el emprendedor cuando empieza y está motivado, a menudo es gente joven, pues no tienen esta visión, ¿no? Sí. Por lo que sí que siempre es interesante. Claro, al final en el pacto de socios, nosotros tenemos casos de desinversión, de emprendedores que empezaron siendo emprendedores y al final han acabado siendo trabajadores de la empresa porque les han comprado, y hemos visto esa fase, ¿no? Y lo peor que le puede pasar a un emprendedor es empezar con la mayoría accionarial y acabar, cuando le toca vender la compañía, acabar con una minoría. Ya no solo porque te quedas con menos porción del pastel, sino sobre todo porque a medida, o sea, uno no sabe cuántas rondas o cuántos inversores o cuánto capital privado va a necesitar una compañía para empezar a consolidar a nivel internacional. No sabe cuántas, pero lo que está claro es que cada vez que dejas entrar a alguien de fuera en tu equipo, que no es malo, dice, es malo porque te quedas... No es malo, porque también hay cláusulas antidilución. Entonces hay todo esto
fórmulas de, pues no me diluyo yo, se diluye más la otra persona. Todas estas cláusulas que están en un pacto de socios permite controlar cómo va a ser tu viaje accionarial en la compañía en la venta. Y el otro día, hablando con otro cliente, me decía, ostras, el otro día fui al notario y bueno, pues me vendían las participaciones, bueno, vendían todos las participaciones. Fui a firmar al notario y ostras, que el emprendedor empezó con un 70% de capital social y acabó con un 24%, ¿no? Y dice, ostras, para él realmente pues no es la mejor de las inversiones, obviamente no es el mismo valor económico de la valoración económica de la compañía en ese momento que antes, ¿no? Pero no solamente decía la parte económica, que obviamente te quedas menos porción del pastel, pero sobre todo porque llega un punto en que ya no tienes tanto poder de decisión en la compañía, que ya no tienes el 51%, que tienes el 30-40%, que tienes que estar pactando con otros socios minoritarios para conseguir ese plus y conseguir que un acuerdo social se lleve a cabo. Y el hecho de tener también menos participación al final también desmotiva, ¿no? Por eso, entonces, bueno, en el pacto de socios se establecen temas de cláusulas de antidilución, cláusulas de acompañamiento, de arrastre, que son cláusulas que te permiten decir, bueno, ¿qué pasa si el socio mayoritario se va y viene otro, un Google? Pues a lo mejor no me interesa estar con este socio porque es que encima me cae fatal. Pues como mínimo le voy a exigir al socio mayoritario que se va que también su inversor me compre a mí las participaciones con las mismas condiciones, precio y fórmula que establece, ¿no? Y entonces yo acompaño esa salida porque no quiero estar con un socio que me cae mal, ¿no? Entonces, bueno, el pacto de socios es importante precisamente por eso, ¿no? Decía de las transmisiones, venta y tal, recompra y todo esto, pues bueno, es importante. No sé si... Ah, vale. Sí. Vale. Sí, bueno, sí. Tengo una pregunta y un comentario. Alzo un poco la voz. Tengo una pregunta y un comentario. La pregunta es, ¿cómo se puede evitar el gran riesgo para defenestrar un gran producto que en el momento es muy novedoso y que haría muy bien al mercado, pero que se adelanta a su tiempo? Estoy pensando en el caso, por ejemplo, no sé en España ni en Andorra, pero en Inglaterra, el caso de Palm. Fue paradigmático, en Estados Unidos también, que después salió el tema de Apple, ¿no? Eso es un gran problema. Cuando te adelantas al tiempo. Sí. Y después un comentario que es curioso. Toda la cultura, soy compañero de profesión en España y si todo va bien en breve, en unos meses en Andorra también. Ostras, vale. Entonces, es curioso la cultura anglosajona en todos los temas de entrepreneurship. ¿Emprendeduría digo en catalán? Emprendeduría en castellano, emprendimiento en castellano. CEO, etc. Entonces, no sé, es aquí el comentario de decir, bueno, somos catalanes y españoles, ¿por qué tanto inglés? Es un comentario. Ya, respecto del primer punto, o sea, un proyecto puede fracasar porque está muy adelantado en el tiempo. Entonces es importante, por eso decía lo del modelo de negocio, saber que realmente testear qué es lo que quiere el mercado, ¿no? Está claro y de clientes nuestros que muchas veces nosotros nos llevan muchísimos proyectos y luego por la posición que tengo en el comité de inversión del fondo veo cuando hacen el análisis, ya no solo los analistas financieros respecto del proyecto, pero más bien la parte de negocio, de si realmente es viable o no, muchos se descartan directamente porque es un proyecto que quizás falta mucho para que esto realmente las personas entiendan de qué se puede hacer, ¿no? O sea, en estos casos, o al menos, bueno, ¿qué vemos nosotros? Vemos que hay quienes dicen, bueno, estoy adelantado, pero está bien, porque al final el desarrollo tiene su tiempo y la mejora de la tecnología tiene su tiempo y siguen en ello. Y otros directamente, cuando ven que no,
realmente pues cerrar, ¿no? O sea, creo que además hablando con Miquel una vez tomando algo me decía, ¿no? O sea, vino un cliente nuestro aquí en Andorra y decía, Miquel, ostras, esta idea la tuve yo hace 10 años. Dice, pero en aquel momento era muy prematuro, el mercado no estaba preparado. Entonces, también una cosa que vemos que dicen nuestros inversores a los clientes, a los emprendedores, es no te aferres a tu idea. O sea, si es muy prematuro, busca otra cosa, porque esto hoy no te lo van a comprar, quizás más adelante. Si tienes paciencia, entonces sí, ¿no? Pero es verdad que es un problema y no todos aceptan el cerrar y esperar a que el mercado esté más maduro para coger ese producto. Y bueno, y después también a la inversa, ¿no? De que sí que es el momento. O sea, por ejemplo, tenemos de las primeras preguntas que hace un inversor cuando están interesados en invertir es ¿cómo sé yo que esta tecnología que tú hoy me presentas mañana no será obsoleta? Porque también va muy rápido, ¿no? Y entonces, claro, la capacidad de que esas personas que están liderando el proyecto sean lo suficientemente innovadores y flexibles para ir adaptando eso al mercado, porque es muy cambiante. Entonces también vemos que entonces el inversor lo que suele ver es, está preparado el equipo a que si cambia, primero que acepten cambiar su modelo de negocio, porque el mercado tira hacia otro lado, ¿no? Y no todos. La gran mayoría, de hecho en una aceleradora, en una incubadora, las empresas entran con una idea y van trabajando esa idea, probando con el mercado y van modulando, adaptando ese modelo de negocio. Y muchas veces esas empresas entran con una idea, con un objeto social y dicen, no, es que el objeto social de mi compañía, el core business, tiene que ser este otro. Entonces, el tener un equipo que sea capaz de no solo estar centrado en su proyecto, pero que esté mirando qué está ocurriendo en el mundo, para poder decir, oye, ojo, que estamos aquí centrados en esto, pero el mundo está diciendo otra cosa. Entonces, y tener un equipo de ejecutantes que estén preparados a nivel tecnológico, a nivel de marketing, tal, a ir adaptando el discurso y el producto a ese mercado que está cambiando y no ser un producto obsoleto, que al final es lo que temen los inversores. Yo pongo dinero y yo no espero que en 2 años me devuelvas esa inversión triplicada. Sé que hay que madurarlo en el mercado, sé que va a haber tiempo, pero lo que no quiero sobre todo es que tu producto sea obsoleto. Entonces, aquí es donde nosotros recomendamos a nivel jurídico, por ejemplo, que cuando se forman los primeros consejos de administración, pues crear un comité consultivo donde a medida, pues, por ejemplo, bueno, acabo la frase, ves que pienso en todas las cosas a la vez, donde a medida que va cambiando el producto, pues también los consejeros, si los miembros del consejo son los de siempre y todos quieren la silla y nadie se mueve, al menos un comité consultivo o de producto que vaya variando en función de eso, ¿no? Por ejemplo, para que os hagáis una idea, un ejemplo claro de empresa cuando no tiene nada o tiene poco y empieza a crecer. Somos los primeros como abogados que vemos cómo su oficina va cambiando. Y es increíble y súper interesante, porque te das cuenta que en un depende mucho del sector y del negocio, pero te das cuenta como de golpe tienes 3 personas, después tú como abogado estás haciendo más contratos y entonces tienen uno de marketing. Ves que llega una fase de la empresa que ya no es uno de marketing, sino que hay un departamento de marketing, hay una atención al cliente, el de marketing, el de ventas, el de redes sociales, el de tal, y entonces te das cuenta de que está en una fase de venta, y hay una parte en la que ya no hay que vender tanto, porque la gente ya nos conoce, ya nos hemos hecho mucha publicidad, y ves como el departamento de marketing, tú como abogado vas despidiendo y resolviendo esos contratos y se va adelgazando más el departamento, pero va creciendo más el de desarrollo tecnológico. ¿Por qué? Porque la página web necesita esto, necesita lo otro, y entonces, al mismo tiempo, como nosotros, como abogados, también, a nivel como asesores, también vamos cambiando. Y las caras que ven los clientes tienen que ser distintas. De la misma forma que a medida que van creciendo, entran unos business angels, entra una sociedad de capital riesgo, sale el business angel. ¿Por qué?
porque es así como tiene que funcionar. Lo raro es que se mantengan todos iguales. ¿Por qué? Porque es muy difícil que entre la innovación o ese otro punto de vista distinto. Entonces, el permitir... bueno, nosotros hemos creado para algunas empresas consejos asesores. Hasta hace poco estábamos trabajando en contratos para captar asesores, advisors. Y también lo de cómo piensan los ingleses y tal. Nosotros nos damos cuenta de esto. Al final tenemos... cuando tenemos que... Es que tú te estabas refiriendo a Goldman Sachs, quiero mi porción, a Goldman Sachs. Claro, sí. No, nosotros de estar en una reunión con inversores, con un proyecto y ver cómo ese mismo proyecto, una empresa inversora, una sociedad de capital de riesgo de Estados Unidos, valora la compañía con otros parámetros, con otras fórmulas. Y negociar es distinto. O sea, hemos negociado con fondos de Estados Unidos, hemos negociado con advisors de UK y bueno, es totalmente distinto. También la importancia de que el emprendedor entienda que su discurso se tiene que adaptar a si quiere un inversor español, un inversor inglés, un inversor norteamericano, es todo un mundo. Y aquí lo que recomendamos es que al menos hicimos una prueba, no puedo decir es un éxito rotundo, pero sí que hicimos una prueba de cuando teníamos que atacar diferentes mercados, de aportar a la empresa tecnológica pues, a un experto en comunicación lingüística para eso, que parece una tontería, pero que poco a poco se están dando cuenta de que no es lo mismo negociar con el vecino que con el de allá afuera. Y no saber comunicarte en el mismo lenguaje que ellos puede ser un fracaso en la ronda. Tenemos una por allá. Mi pregunta es sobre el tema de protección de marcas. Yo quiero saber si para hacer un registro hay que hacerlo país por país o hay una entidad internacional a donde se pueda ir y hacer el registro, ¿no? Al mismo tiempo, en la parte del código, digamos, en caso de una aplicación, ¿cómo proteger ese código como derecho de autor, ¿no? Si solamente también se puede proteger en el país o hay que ir país por país o se puede ir a una entidad internacional para que proteja el código internacional bien. Vale, respecto de la marca, bueno, en Andorra hay un registro y si quieres registrar tu marca aquí, lo tienes que registrar aquí. O sea, no puedes registrar la marca Andorra en otra institución fuera de Andorra, tiene que ser en Andorra. En Europa sí que está la OAMI y puedes hacer con una única solicitud, solicitar el registro en los 28 Estados miembros de la Unión Europea, ¿vale? O bien, porque no tengo el dinero, no tengo dinero para pagar eso, ¿no? Al menos, pues pagar el registro en aquellos países que sale más caro al final. Pues en España, pues tienes la Oficina Española de Patentes y Marcas, lo recomiendo la OAMI porque en definitiva es registrar tu marca en toda Europa, y es lo ideal, y así lo tienes protegido y te evitas el problema que tuvo estos clientes nuestros, que lo habían registrado en Francia y en España, y cuando quisieron registrar a toda Europa, Italia se opuso y dijo, no, aquí no, donde quieras, pero en Italia no porque tal. Y tuvimos que negociar, pues bueno, pues no me dejes todo, pero esto sí. Y luego, cuando te vas fuera, nosotros tenemos el caso, por ejemplo, de otra empresa que ya se iba a América. Claro, no hay, a día de hoy, al menos hasta hace poco, no sé si está en esto, no hay un registro, por ejemplo, para América Latina, un registro para todo. Te tienes que ir a México y registrar en México, te tienes que ir a Brasil y registrar en Brasil. Igual en Estados Unidos, en cada estado tienes que ir registrando tu marca. Entonces es verdad, es un problema. Por eso siempre cuando se hace el business plan para la internacionalización, tiene que haber esa partida de dinero, controlar de que, bueno, mi marca tiene que estar protegida en estos países. Otra cosa es que tu marca ya sea una marca renombrada, archiconocida, que todo el mundo conozca. Y entonces aquí ya es distinto, porque tú puedes demostrar que ellos te han copiado porque sabía. Yo ahora, por ejemplo, no podría ir a, imagínate, yo qué sé, si en un punto de África, no podría ir a un punto de África y
no podría ir a un punto de África y registrar Apple, porque es conocido, o sea, nadie me va a dar la propiedad. Otra cosa es eso, ¿no? Y respecto del código fuente, ¿qué es lo que hace? Es que es muy difícil, ¿vale? Porque es de lo que más nos piden los clientes, ¿no? Al final, ¿cómo protejo el código fuente? Primero que es muy difícil. Yo según ¿vale? esto se puede proteger por medio de una notaría también. Claro, es lo que decimos, pero claro, te vas a la notaría de ese país, ¿no? Entonces, el primer eslabón es, pues eso, pues te vas a un notario del país donde te encuentres y le dices, mira, este es mi código fuente y que soy el titular, ¿vale? Entonces, es una forma. Si realmente tu código fuente es muy innovador, pues que al final yo desconozco mucho cómo funcionan los códigos fuentes. Nos estamos peleando en unos tribunales por un código fuente, pero o sea, sé entender qué es, pero no sé lo que hay detrás de ese código fuente. Hay algunos que lo que hacen es, a través de entender que el código fuente es al mismo tiempo un derecho de autor de la persona y por tanto puede ir a un registro de la misma forma que hay registros de este es el autor de esta obra, pues de poder decir, pues yo, este código fuente es una obra, propiedad mía, que la he elaborado yo y demás, y entonces intentar registrarlo en esos registros. He visto casos que se han hecho de proteger como derecho de autor ese código fuente. De momento lo que nosotros hacemos es hacerles lo de la notaría. Hasta que haya algún software único en la nube que se pueda registrar y decir esto es mío y no se tenga que ir país por país. Pero sí es complicado. País por país, básicamente. Sí. De todas formas, hoy en día, no sé, esto los ingenieros, que seguro que aquellos nos conocen, no sé hasta qué punto hay realmente muchísima variable como para decir que es un código fuente muy único, no lo sé, pero bueno, está bien que ver. Yo un poco, bueno, no por la marca, sino por patentes. Sí. Nosotros somos una empresa que tenemos las patentes ubicadas en España, pero tenemos un producto que queremos salir desde Andorra, queremos salir a Francia, España y Portugal. Y no sabemos si las patentes traerlas a Andorra, si desde Andorra tenemos que... Es que no sabemos un poco qué hacer, ¿no? Para protegernos tanto en el país como fuera del país. Pero, bueno, pero las tenéis ya en España. Sí, estamos registrados la parte de patentes y marcas de España. Entonces de ahí, claro, queremos crear un producto saliendo desde Andorra, a nivel de tecnología, y este producto queremos venderlo a Francia, España y Portugal. Entonces, claro, como Andorra no está en la Comunidad Europea, Ya. es que no sabemos qué hacer. Hombre, tengo a mis socios de aquí que sabrán contestar mejor a esta pregunta, porque ya es más de derecho andorrano puro y duro. ¿Dónde está? La empresa está, o sea, la empresa tenemos en España, tenemos en Andorra, la marca la tenemos registrada aquí. Y la sociedad andorrana es la propietaria de esa patente, y ya está, ¿no? Sí, pero fuera del país, como no es Comunidad Europea... Ya. Yo siempre que hago ese análisis en tema de patentes, no aquí en Andorra, pero desde fuera, que me dicen, ay, tengo la patente aquí en España, pero ahora me voy a ir fuera y demás, ¿no? Donde vaya a estar tu cifra de negocio, o sea, que tú veas el balance y donde estén más tus compradores y vendedores, yo diría, pues ahí es un buen punto, un sitio donde también ir a proteger. O sea, pero al final te estaré destapado en algún sitio, no estaré cubierto del todo. Es que es muy difícil. Bueno, yo de patentes, para empezar, no hago tantas. Igual aquí Uriol y Vanessa, que no sé si están aquí, la verdad, estaban aquí al principio. Están allá afuera. Vale. Igual te pueden decir más sobre Claro, eso. es un tema que esto nos preocupa un poco, Ya, pero... Claro. vale. No te sabría decir bien. Bueno, gracias, igualmente. Pues ese más. ¿Hay alguna por ahí al fondo? Sí, un par de cosas que quería comentar. Primero, contestarle al compañero con la pregunta de antes, al menos en mi experiencia, lo que he visto hasta ahora, el código fuente se protege de manera indirecta. No puedes proteger el código fuente a priori, a posteriori. Si tú tienes un equipo de ingenieros que ha hecho un código
te lo ha entregado, luego tú lo tienes, pero esta persona se va a otra persona, a otra empresa, lo va a poder utilizar si tu contrato es malo, digamos. O sea, la manera de proteger tu código fuente es de manera indirecta, protegiendo primero que el código fuente que se te entrega es propiedad de la empresa, si tu contrato lo estipula, y evidentemente en el contrato hay que poner las cláusulas de que esta persona, todo lo que ha desarrollado es propiedad de la empresa y no lo puede utilizar en otras empresas. Si habéis visto la serie de Silicon Valley, seguro que alguno de lo habéis visto, que sale en un capítulo de alguien que desarrolla algo desde el portátil de otra empresa. O sea, lo tiene que desarrollar desde otro. Lo proteges de manera indirecta desde antes. No puedes aplicarlo en una empresa ya creada con un código ya creado si no tienes un modelo. Pero al mismo tiempo la programación se puede hacer con base al código inicial, ¿no? O sea, puedes hacer otro código con base en este código, así estaría de alguna manera planeado. Es muy difícil demostrar, por ejemplo, Google mismo ha tenido problemas con Oracle con respecto a Java, que es el lenguaje que utilizan para Android. Se han pasado como 4 o 5 años para demostrar que utilizaban una librería en concreta de Java, que es open source, por cierto, pero ellos tienen sus cosas privadas en Oracle, sus patentes privadas sobre su código, y han pasado tanto tiempo para demostrar que utilizaban 4 o 5 funciones, 4 o 5 métodos de esas clases y no lo han podido hacer. Y tienen que demostrar que hay una manera alternativa de rehacerlo desde cero sin utilizar esas ideas. Es muy complejo, de hacer y luego tenía una pregunta. Has comentado que uno de los errores que cometen los emprendedores es buscar inversión demasiado temprano, ¿no? Y que recomiendas que vayas a buscar cuando una vez ya tengas lanzado algo y que tengas algo de métricas para compararlo, ¿no? ¿Cuánto es aplicable eso al sector tecnológico? Donde si muchas veces, ahora que se está poniendo muy de moda, ¿no? Yo que trabajo en el sector mobile y hay mucho movimiento ahí, una aplicación por muy pequeña que sea y por muy buena idea que tengas, seguramente vas a necesitar 3 o 4 desarrolladores, uno por plataforma mobile, 2 de backend, que te hagan un MVP para salir al mercado. Seguramente si te tienes que tirar 3-6 meses vas a necesitar 100-150.000 euros solamente para desarrollarlo y testear el mercado. Si tienes Friends and Family es muy fácil relativamente lanzarlo. Mi pregunta es un poco ¿qué hacer para no correr el riesgo de lanzar un producto? O sea, la idea esta del producto mínimo viable yo creo que tiene bastante peligro muchas veces en algunos proyectos, porque muchas veces se nos dice, si tú quieres lanzar un coche, el ejemplo, ¿no? Quieres lanzar un coche para que es un target de 40 o 50 años, lanzas un coche. Empieza por el principio, haz una bicicleta, haz un patinete, haz un no sé qué, ¿no? Y luego llegas y los vas lanzando. ¿Cuál es el riesgo de que lo lances 3 meses antes, lances un patinete eléctrico y tu mercado era personas de 40 o 50 años, no lo van a querer seguramente, y vas a decir, hostia, yo tenía una idea muy buena, lo he lanzado y no sé qué ha pasado, que no me lo compran. Entonces, ¿cuál es el trade-off este? ¿En qué momento buscarlo? Si es bueno ir a por seed round, con alguien que te lo haga con las diapositivas, digamos, o con el equipo, como se dice, y si es, ¿cuándo es eso mejor que esperarse para lanzarlo al mercado y ver los números, para no autoengañarte? Pero al final, la respuesta la has dado un poco tú, ¿eh? Cuando tienes un MVP, cuando es un producto mínimo viable, no es el producto acabado, lánzalo, porque de esta forma sabrás, decías, ¿y cómo sé yo que no es, lo lanzo 3 meses antes y que no funcione y tal? Con un MVP, que es lo mínimo para ver qué forma tendrá la app o qué forma tendrá ese, pues el patinete, ¿no? Pero algo mínimo te permite saber si es o no un buen producto, si tu mercado responde a ese producto y le interesa o no. Yo decía lo de que es prematuro entrar con un inversor privado, obviamente no pensando en las 3 Fs,
en las familias, en los amigos y en los locos que invierten en tu proyecto. O sea, obviamente es fácil, o sea, te explico, en un mercado en el que ahora mismo, una cosa es al principio, el inicio del auge del emprendimiento, ¿no? Que se lanzaban proyectos y los inversores decían, pues invierto, porque habían pocos proyectos. Hoy nos encontramos con muchísimos proyectos, compiten entre ellos para llevarse al inversor y es muy difícil convencer a un inversor si no tienes algo mínimo, o un MVP, o unas mínimas métricas, algo más que un mero PowerPoint. Hoy en día es más difícil convencer a un inversor que ponga 100.000 euros cuando no ha visto nada, cuando ni siquiera lo has probado, cuando algo mínimo. Por eso, pero sí que es fácil, o sea, a un inversor privado externo a ti, pero sí que es fácil convencer a tu familia. Y si no tienes dinero, bueno, pues te espabilas, ¿no? Pero, o sea, si no hay dinero, pues puedes convencer a tu familia, a tus amigos, a los que tengas más cercano, de que no estás tan loco, de que lo que tienes en la cabeza va a funcionar y de que necesitas ese dinero. Pero es muy complicado, y nosotros lo vemos, porque en el fondo donde estamos nosotros, sí que es verdad que invierten en una fase donde ya hay métricas, pero a veces toman el riesgo también de decir, invierto. Pero ¿cuándo un inversor va a poner 100.000 euros en un PowerPoint? Cuando o bien el emprendedor que hay dentro es alguien que ha demostrado con otros proyectos emprendedores que tiene experiencia en el mundo del emprendimiento, que sabe moverse. Entonces el equipo dice, ostras, que no es invertir en fulanito, es que el fundador de Skype crea esto y, jolín, pues me lo voy a creer. Entonces un inversor privado, lejos de tu familia, que no son familia y amigos, puede que diga que sí. Esa es una. O bien el no tener, o sea, tener un PowerPoint, pero de forma muy inteligente, tener a alguien o a un primer potencial comprador de esa idea. Nos hemos encontrado, por ejemplo, de clientes que tienen en PowerPoint el business plan, el executive summary, el investor deck, todos los documentos preparados para presentar a un inversor y es la primera ronda, y solo tiene una sociedad recién constituida de 3.000 euros de capital social, trabaja en su casa, un ordenador, no necesita más, pero esa idea ya en vez de picar primero al inversor, ha picado a los clientes. Y entonces tiene un potencial cliente.